Y pues voy a introducir a nuestro invitado especial esta mañana. Voy a poner mi cámara ahora sí ya. Bueno, aquí les mando un saludo muy especial desde la montaña, desde Sopó. Un abrazo para todos nuevamente en todas las regiones del país que están reunidos. También sé que hay gente de Argentina, que hay gente también de Chile, que hay gente también de México. También hay gente que está conectada de otras partes del mundo. Hay gente que está en Europa también, que están conectados y están recibiendo esta información. A todos un saludo muy especial. Bueno, jóvenes, metámonos en materia. La sesión de hoy va a tener dos partes. La primera parte va a ser una parte en la que vamos a tener una conversación con Sergio Rivera. En esa conversación, Sergio, que tiene, bueno, lo va a verificar ahorita, lo va a corroborar, lo que tiene ya 30 años en el negocio de Amway, nos va a contar desde su experiencia todo lo que él aprendió desde sus primeros mentores, porque Sergio Rivera tuvo el privilegio de ser hasta anfitrión de Luis Costa, de conocer a todos esos líderes hispanoparlantes que fueron los que comenzaron el desarrollo del negocio Amway en América Latina y de recibir directamente de ellos, de la fuente, muchas de estas lecciones que hoy en día nosotros queremos llevarle a nuestros equipos y darles un alto nivel de importancia, como el trabajo, por ejemplo, la profundidad. Entonces, Sergio ha calificado diamante primero en una etapa en México, después fue a vivir a los Estados Unidos y cuando estaban, pues, Sergio y Charo viviendo en Chicago, pues digamos que tuvieron que regresar a México a volver a comenzar su negocio Amway en México y lo llevaron a un nivel de doble diamante en México, pero también se hicieron doble diamante en Estados Unidos. Luego son uno de esos pelícanos, amigos, que realmente son orgullo para nosotros y para todos los que lo conocemos, para todos los que los apreciamos, todos los que los valoramos, todos los que aprendemos de ellos, pues son orgullo. Por toda la experiencia de tanto, de ver el negocio en tantas diferentes orillas. La orilla del gran crecimiento de aquella época en México, cuando esto comenzó hace 30 años, la orilla del dique seco, cuando las cosas no estaban saliendo bien, la orilla de volver otra vez a comenzar el proceso y la orilla de estar incluso haciendo un negocio en un país que no es el tuyo, tratando de levantar el negocio con personas que ni siquiera hablan ni tu idioma natal y lograr en todos los diferentes escenarios, en todas las diferentes situaciones, tener éxito en el negocio de Amway. O sea que esto es un privilegio enorme, tener la posibilidad de escucharlos, de tener el momento, porque es íntimo solamente para Tribus y para Momentum de Cali, que está conectado también, tener este espacio. Entonces, quiero que estén muy atentos, que realmente tomen nota de todo lo que aquí se va a decir. Buscaremos dejar espacios para hacer algunas preguntas y quiero que de alguna manera le demos un gran aplauso a este gran amigo, o a sus grandes amigos, porque Sergio seguramente estará también Charito conectada en este momento con él, para estos grandes amigos, dobles diamantes de México, dobles diamantes de los Estados Unidos, Sergio y Charo Rivera. Sergio, ya creo que ahí podrías... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ok, vamos a ver, vamos a habilitar ahora el video. Bueno, ya me conectó el audio. El video me dice que el host tiene que permitirme usar el video, pero si me escuchan por lo menos, pues ya es un avance. Sí, sí te escuchamos muy bien. Perfecto, perfecto. Ya te dice anfitrión, yo creo que ya es cosa tuya poder habilitar el video. A ver, vamos ya, ahí. Listo. Ahí, buenas. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Primero que nada, Carlos C., te mando un gran abrazo. De verdad que qué rico vernos acá, cada uno en nuestras cuevas. Qué padre que estás allá con toda la banda. Nosotros aquí en Chicago, en este inicio, pues en este otoño, en el que esto realmente es hermosísimo aquí en Chicago, chicos. Tienen que venir un día todos para poder apreciar esta belleza. Es de las cosas que, como decía Tim Foley, se te olvida lo hermoso que es.
hasta que otra vez regresa y lo vuelves a apreciar y vivir. De verdad que de tomar fotografías cuando todas las hojas se ponen de todos colores, de verdad que es algo divino, divino. Así que desde acá, un abrazo para todos ustedes. Pues gracias, Carlos C., por el espacio y por la amistad. Para el resto de la banda que están conectados, chicos, pues nada, también nuestro saludo y de toda la vida, pues el decirles que somos pues simplemente de los más veteranos en este negocio. Donde quiera que nos invitan como historiadores de Amway para que les contemos cómo era en el tiempo de las cavernas, todo esto, pero ha sido una jornada bien linda, ha sido sin duda pues todo un caminar espectacular en el que hemos aprendido un montón, pero amamos profundamente este negocio. Lo amamos y obviamente amamos lo que produce. Por cualquier lugar donde vamos, pues es lindísimo encontrarse gente rebelde, porque yo creo que todos los rebeldes del mundo nos juntamos acá. Gente diferente, gente que no quiere conformarse. Realmente espectacular. Así que sí, pues contentísimos de saludar a toda la banda. Queremos decirles que cuando Carlos C. Me hizo favor de invitar para conectar con ustedes, pues primero que nada es un privilegio porque si alguien nosotros respetamos y admiramos es a Carlos Eduardo y Claudia por el nivel que han tenido de profesionalismo en su negocio. El llegar ellos a esta industria fue profesionalizar sin duda. Fue Carlos C. quien nos puso en esta cuarta ola en la que estamos de crecimiento, cuando nadie hablaba de 27 FAs, cuando nadie hablaba de que había 4 bolsas en el negocio, cuando nadie hablaba de los tableros, cuando nadie hablaba de ver la pantalla grande. Vino Carlos Eduardo y bueno, para toda la industria afectó para siempre este negocio. Así que de verdad que todos ustedes tienen que entender que Carlos Eduardo y Claudia para Charo y para mí son referentes. Todo lo que hemos podido hacer en 30 años nosotros es llegar solo a dobles diamantes. No hemos podido pasar de ahí. Y sin embargo, Carlos Eduardo y Claudia pues han sido gente que nos inspira porque ya llegaron a embajadores Corona y más, no solamente en su negocio inicial, ahora van con el segundo. Felicidades por ese nuevo diamante ejecutivo. Así que chicos, de verdad que tienen que sentirse súper privilegiados. Como siempre decimos, uno estando cerca de sus mentores a veces no los aprecia. Siéntanse muy contentos. Y bueno, si alguien conoce a fondo el tema de el trabajo en profundidad es Carlos Eduardo. Utilizamos sus audios para entrenar eso, pero nos tocó hacerlo a nosotros a lo mejor sin saberlo. A veces las cosas es sobre la marcha cuando las vas entendiendo y sin duda nosotros hemos pasado por muchas etapas en nuestra vida y sin duda hemos pasado nosotros por muchos procesos. Pues momentos de mucho crecimiento, momentos de no tanto, pero el trabajo en profundidad en particular ha sido pues algo interesante, algo importante para nosotros conseguir crear solidez en nuestro negocio. Como la mayoría de ustedes saben, nosotros arrancamos este negocio con una tremenda necesidad de hacer que este negocio funcionara. O sea, para nosotros no podíamos darnos el lujo ni siquiera de aprender a hacerlo bien. Teníamos que producir resultados lo más rápido posible en un nivel de desesperación. Así que lo que sí tuvimos fue una línea de auspicio que nos dio la guía de cómo trabajar el negocio. Y en ese entonces como no había internet, fíjense que ahora vamos regresando de Argentina y igual hubo en un panel y nos preguntaban cómo era hacer el negocio sin internet. Y yo digo que hacer el negocio sin internet tenía muchas desventajas, pero tenía muchas ventajas. Y una de las ventajas principales que tenía es que no había una confusión increíble por diferentes métodos de trabajo ni nada, porque no había manera de tú meterte al YouTube ni meterte a nada de eso, sino que tú tenías una escuela para hacer el trabajo y tú ibas a la escuela feliz, ibas a la escuela con hambre y tú aplicabas lo que en la escuela tuya te enseñaban. Hoy día la gente se confunde increíblemente porque se mete al internet y se pone a ver lo que está haciendo todo el mundo y es una confusión masiva. Pero bueno, ustedes muchachos, yo les animo a que sigan pues la escuela que tienen ustedes, que es espectacular, la escuela de tribus y la
escuela de Momentum. Bueno, pues ahí arrancamos nosotros y yo quiero platicar hoy brevemente lo que en mi experiencia personal ha sido importante respecto a el trabajo en profundidad. Ustedes saben bien que desde que uno entra a este negocio, le instan a que uno comprenda que uno tiene que hacer trabajos tanto de anchura como de profundidad y que será un balance en la medida en que uno vaya arrancando en el negocio. Yo les puedo decir simplemente como resultados que tuvimos en nuestra experiencia de 30 años 2 tremendos terremotos gigantes que vivimos en nuestra trayectoria. Y al terminar esos 2 terremotos, 2 grupos de negocios quedaron vivos, si lo quieren llamar de alguna manera, después de esos sismos, después de esas catástrofes increíbles que devastaron pues, el negocio en esos 2 momentos. Los 2 grupos de personas, empresarios que quedaron, que sobrevivieron la prueba del tiempo y las catástrofes son, número 1, la gente que era rentable. Por eso para mí es tan importante pues saber que ustedes están en este momento cerrados en lo que en nuestra organización se llama el primer círculo de productividad, que son los 300 puntos. Les cuento que cuando nosotros, después de que pasara todo aquel terremoto, regresamos, aquella gente que era productiva, aquella gente que había aprendido a tener una clientela, que había aprendido a tener una ganancia y a servir a un grupo de clientes, fue un grupo de gente que sobrevivió al final de cuentas cuando todos los sismos y cuando todo esto sucedió. Y el segundo grupo que sobrevivió es la gente que tenía líneas en profundidad. O sea que a la prueba del tiempo uno va a darse cuenta que lo que uno va construyendo, la forma en la que uno va construyendo las cosas, va haciendo más sólida, va cimentando pues el negocio que tú quieres que sea para largo plazo. Muy bien, comenzaremos con este pensamiento que para mí es clave, ¿verdad? Y otra vez, recuerden, esta es mi opinión personal. Nos han dicho que la idea de trabajar profundidad es identificar donde haya personas que tienen la voluntad de trabajar, gente que tiene, que está positiva a la idea de, claro, listo, hagamos un negocio y todo eso. Pondrán una serie de personas en anchura para encontrar por lo menos 3 patas con los cuales empezar a hacer el trabajo en profundidad. Ahora, quiero decirles este pensamiento porque aquí es donde, en mi experiencia, es clave esto que les voy a decir. Cuando uno trabaja a profundidad, lo más importante de trabajar profundidad es la razón por la cual vas a trabajar profundidad. Me parece que eso es clave. No se trata de trabajar profundidad para ir bajando niveles. Esa es mi opinión particular. No se trata de trabajar profundidad para ir bajando al 2, al 3, al 20, al 15 o a lo que sea. Se trata de trabajar profundidad para encontrar al próximo líder que se haga cargo de una responsabilidad de crecimiento. Y eso puede parecer lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Cuentan que cuando la fiebre del oro allá en el oeste de los Estados Unidos, gente emigraba del este en donde se habían establecido y se iban a California, se iban a todos estos estados del oeste porque estaba la fiebre del oro en Colorado y en todo ese tipo de lugares. Cuando llegaban allá, ellos se encontraban con que la técnica para encontrar el oro era que le daban unas vasijas y esas vasijas se iban al río y en el río pues se ponían a escarbar tierra buscando pues las pepitas de oro o los trazos de oro para que fueran teniendo idea de dónde se podía encontrar número 1 y pues ir colectando precisamente ese tesoro. A mí me parece que más o menos eso mismo hacemos cuando trabajamos la profundidad. No estamos solamente acarreando tierra, no estamos solamente sacando o lavando la tierra. Lo que estamos es realmente buscando a ese líder constructor del negocio. Y a mí me parece que ahí es clave, muchachos. El objetivo de trabajar la profundidad no es bajar niveles.
sino encontrar líderes constructores. A mí me parece que eso es clave, clave. En realidad, cuando tú notas grupos en crecimiento, los grupos en crecimiento los van a causar los líderes constructores, en donde quiera que estén. Si los encuentras en anchura, tú mismo te vas a dar cuenta cuando aparezcan. Pero si los encuentras en profundidad, lo cual ya es un cómo construir el negocio, tú estarás siendo muy inteligente porque estarás trabajando para la solidez del futuro. No hay nada como encontrar líderes en la profundidad que vayan consiguiendo avance, que vayan consiguiendo niveles, precisamente al ellos irse desarrollando como líderes. Así que como ven, muchachos, en mi opinión, eso que te estoy diciendo es como la clave. La tema de los líderes, encontrar los líderes entonces en profundidad, en mi opinión, tiene como que dos factores. Por un lado, tú quieres encontrar a alguien que asuma la responsabilidad y quieres encontrar a alguien que demuestre la capacidad. Esas dos cosas son las que denotan cuando tienes a alguien que puede cimentar, alguien que puede conseguir a un nivel en la profundidad que tú estás buscando. Número uno, asume la responsabilidad y número dos, demuestra la capacidad. Fíjate, nosotros tenemos, pues, en nuestra organización, lo que hoy día viene siendo nuestra pata 1 aquí en el mercado de México. Bueno, aquí ahora yo estoy en Estados Unidos, pero en el mercado de México viene siendo la pata 1. Ahí en donde están Hugo y Elda Kerkhoff, que ustedes los conocen, son unos médicos súper talentosos. Bueno, pues ellos resulta que, para que ustedes sepan, esa pata no existía hace 6 años. Esa pata no existía. Esa pata apareció en un trabajo de profundidad. Esa pata seguramente es más o menos unos 35 en profundidad del frontal original. El frontal original, pues, era un amigo del trabajo, y el amigo del trabajo, pues ahí empezamos un trabajo X de profundidad. Y bueno, tiempo pasó. Yo lo que les quiero contar es que esa pata de ese amigo del trabajo, que se llamaba Carlos Erbach, que en paz descanse, Carlos Erbach. En el negocio. Sí, en el negocio, grita Charo desde la sala de juntos. Que en paz descanse en el negocio. Ok, Carlos Erbach era la pata 6 del diamante original. Carlos Erbach era la pata 6 del primer diamante. Y en ese trabajo en profundidad, 30 años después, eso que fue la pata 6, hoy es la pata 1. Y 35 en profundidad apareció Carlos Erbach. Ahora, quiero que sepan otra vez cómo nosotros hacemos o cómo hemos aprendido a trabajar esa profundidad. Recuerden, no estamos buscando bajar solo niveles. Porque si solamente buscas bajar niveles por bajar niveles, pues entonces tú te puedes perder en solamente estar sacando la tierra del río, olvidándote que el chiste del asunto era buscar las pepitas de oro. Nosotros entrenamos a nuestra gente a encontrar a personas que desde el principio, desde que están bebés, desde que están arrancando en el negocio, den algún indicio de que quieren asumir una responsabilidad. Y eso lo nota de inmediato uno, porque cuando auspicias a alguien, ese que quiere asumir responsabilidad, como que busca hacer las cosas solo. Y para Charo y para mí, ese que busca hacer las cosas solo, así sean las más pequeñitas, es alguien que denota que tal vez sea oro. Tal vez sea ese el diamante, es el líder que estamos buscando. Es alguien que de pronto, aunque nadie le ha dicho, ya colocó una orden, de que nadie le ha dicho, ya auspició a alguien inclusive. Hay mucha gente que todavía ni siquiera sabe cómo auspiciar y ya está metiendo al hermano, a la tía, al pariente, etcétera. Esa gente que denota que quiere hacer las cosas solo, es para Charo y para mí al que estamos buscando. Entonces, como ves, el trabajo en profundidad para nosotros comienza con alguien que comienza. Porque en las estadísticas de Amway, estaba anotando en este momento las estadísticas que daba Carlos Eduardo, súper interesantes.
en esta gran data que tiene Amway. En la estadística de Amway que nos dieron a conocer a nosotros acá, por lo menos, en Latinoamérica, dice que el 65% de los nuevos que están entrando al negocio los auspician otros nuevos. Quiere decir que es clave tener nuevos, puesto que si hay nuevos, hay 65% de probabilidades de que haya otros nuevos. Entonces, nosotros comenzamos porque haya nuevos. Claro, tú quieres nuevos tanto en anchura, pero en profundidad. Aquí estamos hablando de profundidad. Tú quieres que haya un nuevo. Una vez que hay un nuevo, lo próximo que hacemos nosotros es hacer un trabajo de enamorarlos con la creencia y con la amistad. Creemos que un nuevo que se enamora con la creencia y con la amistad de quien lo está guiando es alguien que despierta la voluntad. Y eso lo hacemos, claro, enamorando primero y antes que nada de los productos, porque como les dije en un principio, la gente que hemos visto en nuestra experiencia de 30 años, que sobrevive las pruebas del tiempo y todo lo que venga, todas las vicisitudes, son aquella gente que se enamora del producto. Se enamora del producto, lo comparte y después tiene una pequeña clientela. Por lo tanto, para nosotros es clave que la gente se enamore del producto, que los use, que los pruebe, que venga, que se los unte, hablarle de todos los testimonios que tengamos, de lo que han servido, de lo maravillosos que son y tal. Por supuesto, también queremos que sepan cómo se ordenan, cuánto tiempo tardan en llegar, todo lo que tiene que ver con enamorarlos del proceso para que ellos se sientan con la facilidad de ordenarlos cuando ellos quieran. Posterior a eso, les hacemos un tallercito a los nuevos que tiene que ver con cuánto pueden ganar, como para ahora que vean no solamente la parte del producto y la creencia que le da el producto, sino que si ellos profesionalmente aprendieran a desarrollar un negocio, haremos algo como lo que nos enseñó Carlos Eduardo, que es un taller de números para que vean las ganancias. Por supuesto, les damos audios, eso que ustedes ya saben hacer, enamorar al nuevo. De los básicos del negocio y empezar a crear una relación, pues nos abre la posibilidad de que el nuevo sea el que, si tiene las ganas, si es una pepita de oro, si es alguien de mucho valor, va a querer de inmediato asumir responsabilidad. Y para nosotros, chicos, eso es clave. Alguien que ya está en esa etapa inicial y que solito ya se colocó una orden, ya se empezó a mover el producto, algo así, que solito denote que tiene ganas de crecimiento, para nosotros es alguien que potencialmente es el diamante, es el líder que estamos buscando. Eso pasó en esa pata de donde está Hugo y Elda, cuando nosotros viviendo acá en Chicago, ya le habíamos dicho a nuestra gente que cuando apareciera alguien que tuviera ese sentido de asumir responsabilidad y que demostrara capacidad de crecimiento, nos avisaran. Así fue como yo recibí aquí en Chicago una llamada de esta chica nutrióloga, corredora de maratones, que me dijo, acaban de entrar a nuestro negocio unos médicos que están preguntándolo todo, que cuestionan todo, pero que solitos ya se calificaron al 12% y tienen como 10 personas en su equipo. Acuérdense lo que les acabo de decir. Alguien que, en mi opinión, es alguien que puede ser la pepita de oro que estás buscando en esa profundidad. Número 1, asumieron responsabilidad y número 2, demostraban capacidad de conseguir resultados. Por supuesto, nosotros les dijimos, consíganos el teléfono, nos dieron el teléfono. Yo personalmente llamé desde Chicago porque quería conocerlos, porque yo sé que lo único que hace falta para alguien que asume responsabilidad y que tiene capacidad, demuestra capacidad, lo único que hace falta es crear una relación. Y ese es el tercer elemento que hace que el que tú estás buscando al ir trabajando en profundidad se dispare. Entonces nosotros hicimos eso, nos citamos en la Ciudad de México, que de aquí, desde Chicago hasta Ciudad de México está lejísimos, y ellos desde León, Guanajuato, que vivían hasta México, está lejísimos. Nos encontramos en una convención allá y ahí fue donde conectamos. Y nuestras preguntas fueron, cuéntenos, ¿cómo han hecho para mover todo ese volumen ustedes solos?
Cuéntenos, ¿cómo han hecho para auspiciar a esas personas ustedes solos? Y nosotros, Charo y yo, ya tenemos como una secuencia mediante la cual vamos poniendo checklist de que la persona que aparece ahí es una persona que efectivamente quiere asumir una responsabilidad y que demuestra capacidad de crear crecimiento. Cuando nos dimos cuenta que eso era, automáticamente el resto es historia, creamos la relación, le preguntamos cuándo es la fecha que tienen para calificar plata. Era el mes de octubre, ellos dijeron que hasta enero o febrero. Yo pregunté por qué hasta enero o febrero. Y ellos dijeron, bueno, porque estamos tratando de seguir una secuencia. Y yo dije, no, ¿por qué no califican de una vez este mes? Y alguien que tiene la capacidad y alguien que tiene el nivel de asumir responsabilidad, chicos, responde hacia un reto y crea crecimiento. O sea, todo esto es para decirles a ustedes de que cuando tú estás trabajando profundidad, no estás bajando niveles. Estás buscando que aparezca esa pepita de oro, ese que va a ser el platino fundador, que va a cimentar ese nudito en profundidad, esa esmeralda, ese diamante. Dependiendo la autoestima que tenga, dependiendo el hambre que tiene de gloria, de progreso, él va a ser la persona que tú estás buscando. Pero no confundir, no solamente estamos queriendo meter gente una abajo de la otra. Lo que estamos es buscando, recuerda, a la gente que quiera hacer ese trabajo. Así que, como ves, nosotros así es como lo hacemos. Hoy día, gracias a que Uriel la calificaron ahí, pues toda esa pata, incluso los que ya habían estado antes, se despertaron, porque sucede, como explica John Maxwell en sus libros, aparece el catalizador y te crea todo ese crecimiento. Después de que aparecieron Hugo y Elda, empezaron a despertar las demás líneas de nuestro grupo, y cuando ellos hicieron ese plata, que lo hicieron efectivamente bien rápido, cuando ellos hicieron ese plata, en los siguientes 3 meses calificaron 15 platas. 15 platas que calificaron no solamente hacia arriba en su organización, sino calificaron también en profundidad, porque cuando aparece la pepita de oro, cuando aparece el diamante, eso crea un efecto de explosión. Y no solamente en esa pata, en las demás. Por lo tanto, cuando tú encuentras a ese líder constructor en profundidad, te va a beneficiar en toda tu organización. Eso fue lo que nosotros vivimos y después de ese año, en los siguientes 3 años, calificamos 450 platas y superiores que no se habían calificado nunca antes. Y eso es lo que sucede cuando tú encuentras a ese líder constructor que estabas buscando. Recuerda lo que te estoy diciendo, no por trabajar profundidad, sino por buscar. Y a mí me parece que eso es mega clave, muchachos. Así como esa, pues te podemos hablar de muchas otras historias de patas similares. Tenemos lo que hoy día es una segunda pata de nuestra organización, bueno, no sé en cuál, pero también en el que se había frenado el crecimiento, y al nosotros regresar a trabajar México, de inmediato volvimos a hablar con las personas que estaban allá y recuerda, todo el trabajo en profundidad comienza por un nuevo. No se te olvide esa parte. Tiene que haber un nuevo, porque el 65% de los nuevos los auspician los nuevos. Entonces, todo comienza porque haya un nuevo en una pata en la que sigues trabajando profundidad. Una vez que aparece el nuevo, ahora tú tienes que decirle a la gente en la profundidad qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando quien se haga cargo de una organización. Estamos buscando a alguien que asuma responsabilidad. Estamos buscando a alguien que logre crear crecimiento él solo. Dicho sea de paso, y creo que queda muy bien en este momento y oportuno hacer, tú que estás escuchando esta conferencia debería ser aquel que estamos buscando. Tú que estás escuchando esta conferencia deberías ser la persona que tu upline diga, ya apareció Sergio y Charo. Asume responsabilidad y está demostrando capacidad para crear crecimiento. Seguramente eso le dijeron a Tim Foley cuando aparecieron Sergio y Charo.
Sergio y Charo estaban allá en 3 horas de la Ciudad de México, en Tenancingo, en un pueblo olvidado, donde no había nada, en donde no había nada, pero Sergio y Charo tenían gran hambre, tenían muchísima hambre. Y Sergio y Charo asumieron responsabilidad y dijeron, pues aquí no hay ningún plata, aquí no hay ninguna esmeralda, ningún diamante, tendremos que ser nosotros. Todos ustedes que están escuchando esta charla deberían ser aquellos chicos que asuman la responsabilidad. No esperes que nadie cree crecimiento. No esperes que alguien diga, a ver, ¿cuándo viene alguien a trabajar a profundidad conmigo? No esperes nadie eso. Tú asume la responsabilidad número 1 y encárgate de tú mismo crear crecimiento. Porque ese es todos los diamantes del mundo. Cuando tomamos vinito allá en los clubes de diamante y tal, entre todos conversamos de este tema y todos fuimos esa pepita de oro, muchachos. Todos fuimos aquella persona que alguien simplemente nos encendió con una relación clave, con ese amor, con esa creencia, nos encendió algo que teníamos por dentro, que era asumir la responsabilidad y demostrar capacidad de crear las cosas. Así que, muchachos, yo te digo, el proceso de construir la profundidad comienza por un nuevo, número 1. Número 2, enamoremos al nuevo con la creencia y con la amistad. Antes de que lo mandemos al mundo a no saber qué hacer, enamoremos al nuevo con la creencia. El nuevo necesita creer y, en mi opinión personal, necesita conocer el producto, necesita enamorarse, creer. Ya le vas tú prestando los libros correctos, necesita ganar un poquito de dinerito, ya le vas enseñando lo que va ganando. Con eso tú estás poniendo un dinero en su cuenta de ahorros de creencia. Y a partir de ahí, lo próximo que destapa a una persona es la amistad. La relación que tú hagas con esa persona es lo que hace que surjan los líderes. Dexter Yeager, cuando empezamos el negocio, siempre dijo, para calificar una pata, lo único que necesitas son de 3 a 5 relaciones claves de amistad en esa pata. Eso fue una enseñanza que pasó por años. En la experiencia de nosotros, sí necesitas esas relaciones de amistad, pero las necesitas con la gente clave. La necesitas con ese que quiere asumir responsabilidad y con ese que demuestra la capacidad de querer hacer las cosas solos. Así fue cuando, por ejemplo, cuando nosotros finalmente pudimos regresar a México, cuando pudimos regresar a México, que ya pues había el grupo nuestro que inicialmente llegó a Diamante, ahora era Platino. Así fue como nosotros regresamos y nos dimos cuenta que los grupos que habían sobrevivido, como les cuento, eran, número 1, aquellos que habían tenido una clientela y que como habían tenido una clientela, pues ellos estaban siendo productivos en ese círculo de productividad y ellos nunca se fueron. Y la segunda gente que se fue aquella gente que había trabajado líneas en profundidad y que tenía a gente que eran responsables y que eran productivos en esos puntos en profundidad, y esos son los grupos que permanecieron. A mí me hubiera gustado tener en todas nuestras patas iniciales pues gente suficiente o tener este conocimiento que te estoy dando desde el día 1. Pero, ok, fue lo que nos tocó a nosotros aprenderlo sobre la marcha, pero ojalá y este pequeño testimonio que les estoy dando en este momento les sirva a ustedes, muchachos, para que tú entiendas. Número 1, que el objetivo de trabajar profundidad no es bajar niveles, es encontrar al próximo líder constructor. ¿Cómo se encuentra el próximo líder constructor? Tú tienes que hacer un trabajo intencionado por buscar a esa gente que, debido al sueño que tiene, está dispuesto a, número 1, asumir responsabilidad y a demostrar capacidad. Cuando lo encuentras, muchachos, fenomenal, clávate ahí, establece esa relación y déjales tarea. Yo me he dado cuenta, muchachos, que los líderes buscan justamente que les dejes tarea. Yo me he dado cuenta de eso. La gente que no es líder busca que le hagas el trabajo, busca que lo mantengas animando y todo eso, pero la gente que es líder busca que le dé responsabilidad.
cuando nosotros encontramos a esa gente, a esa pepita de oro, yo siempre hago una entrevista, pues la hacemos juntos, Charo y yo, con esa persona, si es soltera o con ella y su pareja. Y siempre hacemos una entrevista como si fuera una entrevista de vida. Una entrevista que tiene que ver con, cuéntame cómo era tu infancia. Cuéntame cómo eras de chiquito. Cuéntame cómo fue cuando por primera vez te dieron dinero en responsabilidad, a cargo. Cuéntame cómo lo manejaste. Cuéntame tal. Y nosotros tratamos de hacer preguntas y de quedarnos callados, esperando que la gente nos cuente pedacitos de su historia, porque ¿saben qué, chicos? En historia que han vivido, hay enseñanzas que los convirtieron en gente que pueda estar más lista para hacer ese que tú estás buscando. Nosotros, Charo y yo, estamos muy al pendiente cuando escuchamos esa historia, que por cierto lo hacemos con gente especial y lo hacemos en un entorno diferente, en ese cafecito aparte, ¿verdad? Y estamos pendientes de un momentito en donde esta persona nos diga, y cuando yo era niño, mis padres se iban y me quedaba yo responsable de hacer esto otro, de este quehacer, de cuidar de mi hermanito, cualquier cosa, porque a nosotros cuando Charo y yo nos damos ese cambio de luces en la mirada, podemos darnos cuenta, esta persona en alguna parte de su vida ya aprendió a asumir una responsabilidad. Y te das cuenta, yo soy de la idea de que alguien que ya aprendió en una parte de su vida eso, cuando llega a este negocio está mucho más preparado para asumir responsabilidad aquí también. Pues eso lo hacemos Charo y yo para muchas cosas, ¿ven? Ya son de los secretos que nosotros tenemos, pero el diálogo que las personas nos tienen cuando cuentan la historia, nos indican qué tan preparados para resistir el fracaso, qué tan preparados para el rechazo, qué tan preparados para el manejo de dinero, qué tan preparados para otras cosas que son habilidades que habrá que tener cuando arranquen y crezcan en su negocio, pero sin duda que si una persona ya se ve que en alguna parte de su vida aprendió a asumir responsabilidad y a producir resultados, es decir, a sentirse que él aportaba para el bien de algo más grande, nosotros sabemos, esta persona puede sin duda repetir lo que aprendió un día en este negocio y ser ese platino fundador, ese esmeralda o ese diamante. Sobre todo cuando al llegar al negocio de inmediato se nota que aprenden a hacer lo básico y deciden hacerlo solos. Así que bueno, eso es lo que les puedo compartir, muchachos, en este momento. Yo sé que el tiempo es muy breve para ustedes. Espero que les haya aportado de algo y bueno, pues estoy al pendiente para si quieren hacer una pregunta o algo por el estilo. Muchas gracias, Sergio. De verdad que yo mismo te escucho y asiento todo el tiempo lo que estás compartiendo, porque pues fue lo que también aprendí de todos los líderes que nos antecedieron a nosotros en el negocio. Y además porque lo que más valoro es saber que todo esto es lo que ustedes practican todos los días en el negocio y que les ha permitido vivir de amo y que es realmente la gran recompensa. Mil y mil y mil gracias, porque yo sé que todos los que están conectados en este momento, y hay muchas personas que están recibiendo esta información, pues les queda claro una cosa, y es que el negocio es básicamente desarrollar la inteligencia para entender cómo hacer para que funcione, que el negocio depende básicamente de cada uno y que cuando lo entiendes y lo ejecutas bien, siempre la promesa se hace realidad. Mil y mil gracias. No sé si alguien tiene aquí alguna pregunta para hacer ahora. Dice Johan Flores, Sergio, ¿qué aspectos tienes en cuenta para el checklist? Muy bien. Sí, gracias por sus palabras y qué bueno que tienen todo el mundo pues este entrenamiento. De verdad que yo estoy fascinado con el nivel educativo y lo potente que es lo que están haciendo. Felicidades. Ok. ¿Qué nosotros checamos en el checklist? Miren, nosotros tenemos una charla en la cual nosotros le decimos a la gente que tienen que cuidar muy bien sus intenciones. No solamente es importante
el tema de su capacidad. También es muy importante el tema de su corazón y sus intenciones. Nosotros hacemos ese encuentro, ese primer encuentro con alguien que brilla, que parece que es la pepita de oro que estamos buscando. Nosotros lo hacemos por primera vez aislados en un cafecito, en un desayuno, en algo por el estilo. Un día inclusive estábamos en casa de Carlos Eduardo y Claudia y ellos tuvieron ese encuentro con los prospectos que inclusive hasta nosotros los conocimos y tal, lo cual es una práctica que todos hacemos. Nosotros lo hacemos con esa gente cuando ya demostraron su capacidad. O sea, no lo hacemos con todo el mundo. Lo hacemos primero con alguien que fue evidente que hicieron algo bien hecho solos. Así que eso sería lo primero, pasar ese filtro de que cuando hacemos ese evento, ese primer encuentro, esa gente ya demostró o que auspicia solo, o que pone una orden solo, o que empieza a traer muchos invitados solo, algo de lo que nos denota que esa persona la capacidad sí la tiene. Y entonces ahora sí, viene la entrevista. En el checklist, primero estamos checando por nivel de responsabilidad. Creemos que alguien que ya aprendió en alguna parte de su vida a hacerse responsable de algo, cuando uno le diga, estamos buscando en el grupo que estás quien se haga responsable, esa persona va a entender que ese lenguaje ya lo aprendió antes. Y entonces él entiende, por eso yo no estoy aquí delante de todo el mundo. Ellos estaban buscando quien se hiciera responsable. Y entonces esa gente se siente seleccionada, se siente diferente y se siente que tiene un rol completamente distinto de todos los demás. Estamos buscando primero eso. Lo segundo, estamos buscando nivel de lealtad. Lo tercero, estamos buscando manejo del dinero, porque en este negocio es clave que alguien ya haya aprendido a manejar el dinero correctamente, que sepa que el dinero de un negocio y transacciones no son de él y cosas por el estilo. Así que y luego buscamos también un poquito algo que tiene que ver con relaciones con la gente, con su pareja y cuando ha manejado personal y cosas por el estilo. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, no difiere mucho de lo que buscan las personas cuando quieren contratar buenos gerentes que van a manejar mucha gente. No difiere mucho, excepto que aquí sí va a tener un efecto importantísimo, porque esa persona, si la autoestima le da, puede calificarse tu esmeralda y tu diamante. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí hay algunas otras preguntas que tienen que ver con indicadores y que tienen que ver con cómo auspiciar, que lo voy a resolver yo ahorita en la parte que voy a hacer yo, así que voy a buscar algunas otras preguntas que tengan que ver con lo que Sergio acaba de compartir. Yo te haría una pregunta que me parecería chévere escuchar tu punto de vista. El tema de la profundidad está claro. Yo creo que después de lo que acabas de decir, el por qué y el para qué, no hay duda. ¿Cómo resuelves o cómo resuelven ustedes el reto que es inevitable de que cuando estás trabajando la profundidad, en algún punto la profundidad se pare? ¿Qué tienes tú en mente para resolverlo y para continuar el proceso? Sí, esa es muy buena pregunta. Hay una diferencia entre que la profundidad se pare y todavía no había quien estaba ayudando a construir la profundidad, y cuando la profundidad se para y el único que la estaba trabajando era yo. Hay una diferencia gigante. Cuando en una línea se para la profundidad, pero ya arriba en esa profundidad ya existen otros platinos, existen otra gente que ya tiene un poquito más de nivel. En otras palabras, ya existen esas pepitas de oro. Entonces es muy fácil regresarnos un poquito entre todos y buscar la profundidad apoyados en un nivel anterior. Eso es mucho más fácil. Y cuando lo estamos trabajando nosotros, Sergio y Charo, y de pronto se para la profundidad y no habíamos encontrado alguien que valiera la pena, ahí tenemos dos alternativas, lo que hemos hecho nosotros. En un caso es
cambiar de pata. Eso es un caso que posiblemente se da. En otro caso, y esto es una cosa súper excepción, es que nosotros colocamos a alguien nuevo en la profundidad de esa pata como para destrabarla. Esto es obviamente una práctica que es súper de vez en cuando, pero así lo hemos llegado a hacer. Les voy a poner un ejemplo aquí, si viene al caso. En una de las patas que nosotros tuvimos cuando regresamos a México, esa pata hacía más o menos 2.500 o 3.000 puntos todos los meses y ya no pasaba de ahí. Los líderes anteriores en los años pasados, muy al inicio, habían estado activos, pero de pronto ya no estaban activos. Ya no hacía prácticamente mucho trabajo, solamente iban a los eventos, solamente les gustaba estar en la chorcha, pero no estaban trabajando. Esa pata cerraba 2.500, 3.000 puntos. Entonces nosotros habíamos decidido que esa era una pata de enfoque y necesitábamos regresar a construir profundidad para destrabarla. Y nosotros sentimos que esa pata, si la calificábamos a nuevo plata, otra vez la calificamos al 21, es una pata que en lugar de requerir 10.000 puntos, iba solamente a requerir 7.000, puesto que 3.000 ya estaban ahí. Así que nosotros a un compadre médico de Toluca que quería auspiciarse, lo pusimos ahí abajo, solamente en la firma, porque el trabajo lo hicimos nosotros. Teníamos esperanzas de que él fuera el bueno, pero a la última no fue el bueno, pero empezamos a trabajar con él. Pues total, 3 o 4 niveles en profundidad. Apareció el auspiciador de Saúl Rojas, y Saúl Rojas es un diamante de Oaxaca. O sea que al final de cuentas, destrabamos la pata, empezamos a trabajar profundidad y encontramos finalmente la pepita de oro, el diamante en profundidad. Cuando tiempo después todo empezó a funcionar y todo eso, gente de ese grupo inicial de hace años que habían estado así como en la incubadora regresaron y para su sorpresa pues ya tenían un diamante en profundidad allá abajo. Pero ese es el tipo de cosas que eventualmente hemos hecho, Carlos Eduardo, para destrabar profundidad, otra vez siempre y cuando sea algo que se hace de vez en cuando. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Veo que hay bastantes preguntas, pero como yo tengo un tema que quiero ahorita tocar, pienso que algunas de ellas las voy a responder, así que vamos a dejar, si quieren, estas preguntas y algunas otras para cuando terminemos la sesión y de esa manera, pues, lo que no se haya resuelto, lo podamos cubrir. Nuevamente, mil gracias, Sergio. Muchos saludos a Charo. Un abrazo muy grande. Espero pues que muy pronto coincidamos, yo no sé, bueno, coincidiremos ahora en Orlando y pues allá nos abrazaremos y saludaremos y viviremos un momento especial como siempre. Un abrazo, Pelícano, los queremos mucho. Gracias por la invitación. Dale, chao, chao. Muy bien, jóvenes. Pues me parece que ha sido fantástico. Yo me lo he disfrutado, como siempre, escuchar a Sergio y a Charo. Para mí es un placer. No sé, la manera como ellos a través de las historias logran hacerte ver algo tan sencillo. Y pues una vez más, hoy creo que el tema de por qué y para qué trabajar la profundidad quedó muy bien explicado. Ahora a mí me toca hablar del cómo trabajar la profundidad. O sea, me toca meterme en el tema de la plomería del trabajo a profundidad. Yo les diría para empezar que hay 3 P's que se necesitan para tener éxito en el mundo hoy en día, y eso tiene que ver también con el negocio de Amway. Lo primero es la P de propósito. Como lo decía Sergio hace un momento, es necesario tener un propósito claro. El propósito tiene que ver con, primero, saber por qué estoy haciendo el negocio. ¿Cuál es el sueño que me está moviendo a hacer el negocio? ¿Cuál es ese asunto pendiente que no he resuelto? Ese sueño de dolor también, que también se le dice así, eso que me incomoda y que quiero resolver. Pero también tengo que tener claro qué es eso que quisiera conseguir, ese sueño de placer que me inspira. Cuando esos dos están claros, el propósito está claro. Y cuando el propósito está claro, el precio a pagar siempre se ve pequeño. Cuando no está claro el propósito,
siempre parecería que el precio que voy a pagar es muy alto. Salir un domingo, por ejemplo, a dar un plan, podría ser un precio muy alto que estás pagando, hasta cuando te das cuenta que probablemente estás sacrificando un rato de tu día libre, pero que vale la pena hacerlo porque lo que estás construyendo es tan importante que finalmente es pequeño el precio que se está pagando. Entonces, cuando las personas no están dispuestas a pagar el precio, a hacer lo que hay que hacer en el negocio de Amway, es porque no tienen realmente el propósito claro. Entonces, la primera P es propósito. El segundo son personas. Trabajamos con personas. Por eso nos entrenamos fundamentalmente en el desarrollo personal para poder tratar con la gente. Queremos inspirar, queremos influir. Queremos incluso tener mejores modales. Ustedes saben que muchos empresarios en el negocio no avanzan por sus modales, los buenos modales que enseñaban en el colegio hace muchos años y que enseñaban algunos papás y que eran muy importantes en la sociedad, los buenos modales. Fíjense que en el negocio de Amway son fundamentales porque eso te permite tener más habilidades sociales con las personas. Es un negocio de personas. Y la tercera P es procesos. El proceso es lo que hace que esto sea duplicable. Cuando el negocio no tiene procesos y depende de mi talento, pues mi talento no es duplicable. Lo que yo hago excepcionalmente bien no lo podrán hacer otras personas a menos de que sea un proceso, un método. Entonces, por eso hoy voy a hablarles, voy a centrar mucho en el tema del proceso, o sea, el tema del método. Y lo quiero hacer de la siguiente manera. Lo primero es ver el bosque, o sea, ver el todo. Y después de ver el todo, ver el árbol, o sea, ver lo particular. Vamos a ir de lo macro a lo micro para entender muy bien. Voy a compartirles acá pantalla. Confirme que están viendo la pantalla, por favor. A ver. Ok, fantástico. Entonces, quiero que ustedes vean algo que yo vi cuando arranqué el negocio de Amway. Arrancar el negocio de Amway siempre es un tema emocional. O sea, emocionalmente tomamos la decisión de hacer esto porque vimos algo el día que nos dieron el plan o el día que nos sentamos con un líder que nos influyó. Vimos algo que nos entusiasmó acerca del futuro que podemos construir. Pero realmente la decisión de quedarse en el negocio de Amway para toda la vida, para mí, esto es muy personal, tuvo que ver con un momento ajá. Ese momento de comprensión, ese momento, la epifanía, el momento de, wow, entendí algo que me permitía poder apostarle mi futuro a hacer Amway. Porque entiéndame algo, cuando yo empecé Amway, yo hice una decisión que en su momento fue una decisión muy dura de tomar. Yo estaba terminando una carrera de veterinaria, estaba en 7º semestre. Yo estaba en el punto en el que tenía que tomar la decisión de irme a hacer un rural, ir a trabajar en un zoológico, imagínense, o a trabajar en un hato lechero, poniéndome unas botas para salir a la madrugada a revisar las vacas. O sea, es otro mundo totalmente diferente. No sé si me imaginan en ese contexto a mí. Yo todavía no me imagino, pero bueno, eso es lo que yo había escogido. Y en ese momento llega el negocio Amway a mi vida. Y yo tomo la decisión porque era un momento coyuntural de dejar la carrera para continuar el negocio, cosa que no le recomiendo a los jóvenes que estén aquí conectados, porque pues igual si puedes hacer las dos cosas, ¿por qué no hacerlas, no? Si lo que comienzas, pues lo ideal es que lo termines. Y claro, hubiera sido muy chévere que yo hubiera podido decir, soy veterinario graduado y también embajador Corona. Pero en el momento, mis correspondencias
me llevaron a un punto en que tenía que tomar la decisión, porque si yo me hubiera ausentado esos 3 años, metido en una finca o metido en un zoológico o así, o en un rural, pues otra sería la historia. Pero esa decisión era una decisión que implicaba que esto tenía que funcionar. Esto no podía ser, voy a ver cómo me va, voy a ver si me funcionaba muy, no. Esto tiene que funcionar. Entonces yo estaba buscando algo más que simple una motivación. Yo estaba buscando una fórmula. Yo estaba buscando un algoritmo, un proceso para hacer el negocio. Y cuando entendí el trabajo a profundidad, que es lo que voy a explicar ahora, en ese momento yo tomé la decisión de lanzarme a hacer esto el resto de mi vida. Porque entendí que yo podía, de alguna manera, controlar el crecimiento de mi negocio. Que no dependía de mi frontal, de la emocionalidad de mi frontal, que no dependía de la emocionalidad de mi upline, que no dependía, sino únicamente del proceso, y que el proceso yo lo podía de alguna manera controlar. Y entonces, cuando yo entendí eso, dije, esto es, y lo voy a hacer el resto de mi vida, porque ya entendí cómo lo puedo lograr. Y esto fue lo que yo entendí. Yo entendí que las líneas se califican básicamente por un fenómeno de apalancamiento. A ver, aquí está mi marcador. Ahora sí. Un fenómeno de apalancamiento. Entendí que cuando comenzamos a trabajar el negocio, a veces un poco en desorden, porque no entendemos, y empezamos a crear esas estructuras tipo racimo de uvas, en que realmente creemos que se trata es de auspiciar personas, realmente todo esto generalmente se comienza a caer. Y se comienza a caer porque hay una máxima que para mí es fundamental entender, y es que el negocio de Amway no se trata de auspiciar personas, sino de crear estructuras. Y la base es crear estas estructuras de 12% que al acumularse uno sobre otro empiezan a generar calificaciones. Pero todos comenzamos haciendo racimos de uvas. Pero el día que empiezas a entender que por una condición humana, el ser humano se mueve más por miedo a perder que por deseo de ganar, en ese momento comienzas a buscar desarrollar la profundidad como un método, como un proceso que te permite retener las personas. Si yo firmo a alguien, que vamos a llamar aquí que se llama Hugo, si yo firmo a Hugo y yo en las primeras 2 semanas me enfoco en que Hugo tenga una buena relación conmigo, se conecte a la educación, empiece a ganar dinero, se enamore de los productos y le auspicio 2 o 3, al menos 2, y yo logro esto, pues voy a encontrar seguramente debajo de Hugo a Paco, pero al auspiciar a Paco, de alguna manera estoy asegurando. Gracias. Perdonen un instante que hay una interrupción acá de audio. Wait. Ya. Alguien entró con la... Bueno, en fin, anyway. Entonces, en el momento en que Hugo, yo auspicio a Paco, en ese momento, de alguna manera genera una barrera de salida para Hugo. Es decir, Hugo no se va del negocio porque qué tal que a Paco le vaya bien. Ese es como el sentimiento que queda ahí. Y cuando Paco empieza a hacer el negocio, si yo auspicio debajo de Paco a Luis, pues entonces ahora Luis también estimula a que Paco se quede en el negocio y eso le da un poco más de estabilidad a Hugo. Y lo que yo noté es que en la medida en que tú vas construyendo la profundidad del negocio, le vas dando a las personas que hacen parte de esa línea un motivo para quedarse y un motivo para entrenarse y un motivo para hacer cosas que generalmente no harían. Cuando Luis hace 300 puntos de volumen, eso de alguna manera le genera a Paco un compromiso también de hacerlo, no solamente porque va a llegar a un nivel,
sino porque es la forma de dar el ejemplo. Y eso compromete mucho más a Hugo. Y las personas en la medida que se van comprometiendo van desarrollando más capacidades. Y cuando desarrollan más capacidades, entonces comienzan a conseguir resultados que antes estaban fuera de su alcance. Cuando tú entiendes eso, te vuelves fanático de trabajar la profundidad. Pero muy bien lo dijo Sergio, no es poner una persona debajo de otra, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que realmente es valioso es hacer un proceso correcto con cada uno para encontrar las pepitas de oro que vas a encontrar en el proceso. Y así de esa manera, después de Luis, encuentras a Carlos y entonces se comienza a construir lo que en el negocio yo conocí como la raíz principal de tu negocio. Y la raíz principal del negocio es lo que permite que tu negocio sea estable y que tu negocio tenga apalancamiento y que tu negocio tenga dinámica. Cuando una de estas líneas se para, comienza a generarse un proceso automático y es que al pararse la profundidad a las 2 semanas, los circulitos se comienzan a borrar porque la gente comienza a perder energía, comienzan a perder confianza y empieza el proceso inverso. Ahora el compromiso baja, reciben menos información, están dispuestos a invertir menos tiempo, dinero y esfuerzo en hacer el negocio y entonces eso le quita energía al grupo y tienes que volver a comenzar. Entonces el que sabe hacer el negocio de Amway y sabe construir la profundidad, no solamente hace la profundidad, sino logra crear en la profundidad tracción. ¿Qué es tracción? Logra bajar los niveles de profundidad de una manera con un ritmo correcto, con un ritmo correcto. Si tú vas a bajar profundidad, 20 niveles de profundidad en un año, eso no genera ninguna tracción, no se genera momentum, no se genera energía. Pero si tú bajas 20 niveles de profundidad en 3 meses, créanme que esa pata te rompe al 21% si haces lo que ahora te voy a explicar. O sea, que aparte de bajar la profundidad, es fundamental tener ritmo en el trabajo de profundidad. Cosa que para el nuevo a veces le cuesta trabajo porque hay unas leyes en el negocio y una ley del negocio dice que todo lo que tú hagas, si tú paras, pierdes el 40% de lo que habías hecho a los 2 o 3 meses. Entonces el nuevo entra muy entusiasmado a hacer el negocio, comienza a trabajar, de alguna manera le empieza a funcionar su proceso de profundidad porque ya aprendió, pero se desconecta 2 meses del negocio y cuando regresa perdió el 40% de lo que había hecho. Y entonces él piensa que el problema es del negocio de Amway, que el problema es él, o que el problema es lo que le enseñó el upline. Y no, el problema es que no logró mantener un proceso consistente. Por eso en este negocio, y anótenlo ahí, eso es un negocio de enfoque. El que se enfoca es el que triunfa en Amway, no es el inteligente, no es el que tiene más conocimiento, no, es el que se enfoca, es el obstinado, es el que realmente no para de hacer las cosas. Así las cosas estén saliendo bien o no tan bien, no pierde la noción del trabajo de la profundidad y mantiene todo el tiempo ese mismo ímpetu desarrollando la profundidad, ¿no? Entonces, la raíz principal. Y la raíz principal, entre más la llevas abajo, la profundidad, pues sucede un fenómeno. Y es que aparecen las pepitas de oro, que dice Sergio, que quiero usar el mismo término para que quede acuñado en la charla. Puede que sea Hugo, puede que no sea Hugo, pero digamos que Hugo es una pepita de oro, se entusiasmó, él está ya empezando a desarrollar también sus propias habilidades, está comprometido con el volumen, ama los productos, está comprometido con su entrenamiento, está comprometido con los eventos, hace los 300 puntos todos los meses, da planes solo, hace todo lo que enseñamos. Hugo es una pepita de oro. ¿Paco lo será? No lo sé. ¿Luis lo será? No lo sé. A eso se le llaman las estadísticas del negocio. Lo cierto es que probablemente después de bajar 5 niveles de profundidad, la estadística dice que de cada 5 niveles de profundidad aparece una pepita de oro. Así que puede que salgan dos pegaditas o puede que estén
más distanciadas, no importa, el constructor sabe que tiene que seguir bajando la profundidad para encontrar la próxima pepita de oro. ¿No? Y aquí aparece la otra pepita de oro. ¿Y qué es lo que ocurre, muchachos? En la práctica lo que pasa es que las pepitas de oro básicamente comienzan a hacer lo mismo. Todos enseñan bajar de 2 en 2 o de 3 en 3. No pasa nada. Pero están enfocados en llevar un nivel más de profundidad. Y entonces Hugo comienza a hacer esto en la profundidad. Y aquí aparece este otro que comienza a hacer esto en la profundidad. Y cuando tú tienes 5 pepitas de oro, ¿saben qué es lo que tienen en realidad? Usted tiene 5 códigos que tienen la capacidad de producir 2000 puntos de volumen con su volumen lateral, lo que se llama un 12% puro. Cuando tú tienes 5 que tienen la capacidad de generar esos 2000 puntos de volumen en su lateralidad, porque, entiéndame, si cada uno genera 2000 puntos de volumen en su lateralidad, pues se suman los 5 por 2000 y nos da una línea que está haciendo 10.000 puntos de volumen. A eso se le llama romper una línea. Rompiste una línea que la llevaste a 10.000 puntos de volumen. La llevaste de manera sólida. ¿Por qué de manera sólida? Porque no son 33 cierres de 300 puntos, son 5 cierres de 2.000 puntos. A esos Jim Dornan los llama las caras permanentes de tu negocio. Depende a quién escuches, pero los llamamos los constructores, los llamamos los caballos, los llamamos las relaciones que tú tienes en tu negocio, y ellos son quienes realmente le dan sustento a tu negocio. Entonces, bien lo explicó Sergio, tú puedes bajar la profundidad a 50 niveles de profundidad, pero si tú no tienes un método para identificar las pepitas de oro, o no tienes un método para que ellos vayan más allá de simplemente consumir, y ellos no aprenden también el método, el proceso de construcción de profundidad, pues vas a tener básicamente una línea de 50 en profundidad que hace 2000 puntos de volumen, que es el consumo que se recogen de todos. ¿Ok? Eso es súper importante entender. Entonces, si ya entendemos eso, entonces voy a explicarles lo que esto puede significar para ustedes en la construcción del negocio. En la construcción del negocio. La gente pregunta, Carlos Eduardo, ¿cuántos frontales debo firmar? Esa es una pregunta que es muy difícil de respondérsela a todos, porque cada caso es diferente. Yo lo que podría decirles es, debes firmar las necesarias para encontrar 3 líneas con quien trabajar la profundidad. Ya está. Yo para encontrar las 8 líneas que me faltaban para el embajador Corona, no firmé 60 frontales. Firmamos 12 frontales. ¿Y por qué? Pues porque nuestra capacidad para identificar las personas y para entrar a la acción es muy alta, así que nosotros podíamos rápidamente de cualquier frontal sacar una lista y comenzar a hacer profundidad. Nuestro nivel de desperdicio siempre ha sido generalmente muy bajo, porque entramos rápido a la profundidad, porque yo sé que el platino no necesariamente es mi frontal, puede ser un 5.º nivel de profundidad, puede que la pepita de oro aparezca en 5.º nivel de profundidad. Ahora, algunos firman 4 o 5 frontales para encontrar un frontal con el quien bajar la profundidad. Lo importante es, para resolver esa pregunta y que no se pregunten más eso, algunos que a veces me escriben y me dicen, ¿cuántos frontales pongo? No sé. Pon los suficientes para encontrar 3 líneas y una vez tenga las 3 líneas, métete en esa profundidad. Métete en esa profundidad. ¿Ok? Y cuando en esas profundidades encuentres personas tan buenas como tú o mejores que tú, pues pon otros 3 frontales más o otros 2 frontales más y comienza el proceso de profundidad. Esa es la manera correcta como nosotros hicimos el negocio y como nosotros enseñamos el negocio. ¿Ok? Ahora, entendiendo eso, yo quiero hacer un escenario en el que tú ya te enfocas en la construcción de la profundidad. ¿Ok? Y generalmente, cuando una línea lleva a 20 o 25 niveles de profundidad, haciendo lo que le voy a enseñar ahora,
esa línea acá arriba produce 10.000 puntos. O sea, acá hay 10.000 puntos. Cuando la llevas 20 en profundidad haciéndolo correctamente. Si lo miramos en semanas, si tú bajaras un nivel de profundidad semanalmente, que es totalmente viable con lo que les voy a explicar en un ratito, pues quiere decir que tú en 5 meses tendrías una pata con 20 niveles de profundidad. O sea, tienes la estructura para crear un plata. ¿Ok? Y si tú haces eso simultáneamente en 2 líneas, lo puedes hacer en 3, pero yo voy a hacer el ejemplo de 2 líneas. Algunos van a ser más efectivos en 2. Lulu, estoy en reunión, amor. Ya vamos, ya voy para allá. Lleven un instante. Perdonen, disculpen esto. Perdonen, ¿cómo decirle que no es imposible? Entonces, si lo hacemos en 2 líneas y baja la profundidad y llevas 20 niveles de profundidad en 2 líneas, pues tú diríamos que en un año fiscal, digamos que sería un año fiscal, tendrías un nivel de zafiro, 2 líneas calificadas, y si tienes un volumen lateral de frontales nuevos que estás empezando a desarrollar la profundidad con ellos y creas 4.000 puntos de volumen con 2 líneas adicionales, tienes un nivel de zafiro, que el otro año fiscal se vuelve un nivel de zafiro fundador, pero adicionalmente si pones 2 líneas más el segundo año y haces el mismo proceso de profundidad, perdóneme que se me... Al mismo nivel de profundidad, quiere decir que tienes para el segundo año un negocio que puede estar calificando a nivel de esmeralda o esmeralda fundador, ¿ok? Y tienes ya un negocio con una proyección hacia diamante. ¿Por qué digo una proyección hacia diamante? Porque para llegar a diamante lo importante no es la cuarta, la quinta y la sexta, sino la primera, la segunda y la tercera. Cuando la primera, la segunda y la tercera son líneas sólidas, la cuarta, quinta y sexta tú ya lo sabes construir. ¿Por qué algunas personas se demoran tanto en llegar de esmeralda a diamante? Porque yo los veo como si fueran esos, ¿cómo se llaman? Estos malabaristas que están en el circo y que están intentando tener los 6 platillos en el aire y pues en realidad ellos son buenos con 3. Entonces, cuando intentan tener los 6 en el aire, se le caen. Pero si tú tienes 3 y ya lograste dejar esos 3, esas 3 líneas solidificadas, pues arrancas con 3 más y calificas diamante. Por eso le enseñamos a la gente a hacer esmeralda en el primer proyecto y diamante como un segundo proyecto. ¿Okay? En este caso te estoy mostrando un proyecto de primer año zafiro, todavía más sencillo, 2 solamente, 2 platillos, el segundo año 2 platillos más y el tercer año 2 platillos más. ¿Pero dónde te va a llevar esto? En el segundo año tienes 2 líneas 20 en profundidad, o sea, tienes 2 líneas que ya tienen la estructura para hacer un platino fundador. Cuando digo 20, ese no es lo máximo, es 20 hacia el infinito, como escucharon a Sergio Rivera, su diamante apareció en el nivel 36 de profundidad. O sea, nunca los vamos a criticar por tener demasiada profundidad, entiéndame, nunca. Sí los vamos a criticar por tener poca profundidad. Si tú llegas a plata con negocios de 5 niveles de profundidad, yo por dentro sé que te va a costar mucho trabajo con mantener esas calificaciones, por experiencia propia. Pero ¿qué pasa? Pues que en la línea 1 y la línea 2, que son las que arrancaste el primer año, esa línea ya no tienen 20 niveles de profundidad, sino 30 o 40 niveles. ¿Y qué pasa? Pues que ya tienes más platinos fundadores en la línea. Estos negros los vamos a dejar, son platinos fundadores que ya tienes en la línea. O sea que en la línea 1 y 2, vamos a hacer el ejemplo, tienes dos platinos fundadores en cada línea.
La línea 3 y la línea 4 son también platino fundadores. Y en el año 3 repites la misma historia. Al menos 20 niveles de profundidad que llegan a platino y se hacen platino fundador. Y aquí en estas líneas, que ya seguramente para el tercer año tendrán 30, 40 niveles de profundidad, tienes otros 2 platinos fundadores, uno debajo de cada línea. Espero que lo estén viendo gráficamente como yo se los estoy queriendo transmitir. Así que cuando tú miras el tercer año de hacer este ejercicio, tú tienes 6 líneas que son arriba de platino fundador y tienes 4 platinos fundadores más en la profundidad de esas 6 líneas. Eso en el nuevo sistema que se llama GAR te lleva a nivel de diamante ejecutivo. ¿Cómo se hace un diamante ejecutivo, Carlos Eduardo? Te haces con 6 líneas donde haya un platino fundador en cada línea y con 10 créditos de calificación en las 6 organizaciones. Y cada platino fundador da un crédito de calificación. O sea que como ahí tenemos 10, pues ahí estás cumpliendo el requisito. Esta fue la forma con la que nosotros calificamos diamante ejecutivo en el segundo negocio, porque tenemos 6 líneas que son platino fundador todos los meses desde hace mucho tiempo y tenemos en la profundidad más de 10 créditos de calificación porque hay esmeraldas, más platino fundadores y de esa manera el negocio no solamente es sostenible, sino el negocio es espectacular. Porque es un negocio que califica todos los meses, donde hay muchos líderes que están ganando dinero, porque cada uno de sus platinos fundadores está ganando 50, 60, 70 millones de pesos al año, se van de viaje 1 o 2 veces al año a diferentes partes del mundo y no tienes problema con la cara de tus downlines, porque son downlines que están consiguiendo resultados. Entonces, ¿por qué trabajar la profundidad? Porque al trabajar la profundidad, estos son los resultados que tú puedes tener. Si tú no aprendes a trabajar la profundidad, estos resultados no los puedes predecir, los puedes conseguir, pero estás dependiendo de que entre un líder que sea el máximo, que sea el que, mejor dicho, como decían cuando arranqué el negocio, el que se comía a los niños crudos, el más duro, y estás dependiendo de eso para poder romper una línea. Y yo les doy mi estadística. Yo tengo, como ya saben, 24 años, cumplimos este año que viene en Amway. Tenemos 23 años realmente en Amway. De los 23 años, nosotros hemos calificado en total en los 3 negocios 29 líneas, se han calificado. De esas 29 líneas, hay una línea donde yo no tuve que dar planes, trabajé la profundidad apoyando, haciendo reuniones, haciendo asesoría, creando relaciones, pero el trabajo de la filigrana de dar un plan sobre otro plan, no lo tuve que hacer, porque en esa línea entró Nubia Camacho, mi mamá, y debajo entró en su momento Mauricio Lara y Alvaruz González, y ellos comenzaron a construir el negocio enfocados en la profundidad, eran mejores que yo haciendo profundidad, lo que me liberó completamente de tener que meterme a hacer los planes, y esa pata me califica desde agosto de 1996. Es decir, que en mi estadística, cada 23 años sale una línea en la que sin trabajar la profundidad, la línea se califica. Todas las demás líneas las tuvimos que trabajar en la profundidad, por lo menos algunas yo, otras las trabajó Claudio cuando estaba montando su negocio, pero en las otras 28 líneas hubo un trabajo como este trabajo. Entonces, si tú no aprendes a hacer esto, por eso te puedes demorar 60 años en ser esmeralda, porque tú estás esperando todos los días salir a auspiciar a supuestamente al próximo Mauricio Lara para poder calificar las líneas. Y eso, sinceramente, muchachos, es ingenuidad. Si tú quieres hacerlo rápido y quieres hacerlo en grande, que dependa de ti, que depende de tu trabajo a profundidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero mostrarles una herramienta que fue la herramienta que yo aprendí a usar para controlar el trabajo a profundidad. ¿Qué es la tabla de enfoque? Porque realmente aquí fue donde yo hice el salto cuántico.
porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y porque el trabajo de la profundidad implica una secuencia y una disciplina. Y entonces esta tabla de enfoque fue la que me permitió. Con esta tabla de enfoque salió el primer diamante colombiano. Después de que calificó Alejandro y ya era diamante, en ese momento pues todos nos quedamos como, ¿what? O sea, yo venía trabajando como animal en Amway, trabajando profundidad también, pero Alejandro se adelantó. Y es que Alejandro comenzó a medir el trabajo en la profundidad de una manera profesional y calificó. Y yo me acuerdo que cuando me reuní con él, después de que calificó, le dije, Alejo, ¿qué fue lo que hizo? Y pues me dijo varias cosas, pero hubo una que para mí fue diferenciadora. Me dijo, me enfoqué en trabajo. Yo que le falté cabezas y me volví obsesivo con esto. Me compré 3 tablas de enfoque porque quería tener las 6 líneas, mirar las 6 líneas. Las pegué en el closet, en mi casa, y empecé a buscar dónde estaba la profundidad de cada línea y empecé a obsesionarme porque por lo menos bajara un nivel de profundidad cada 2 semanas. Claro, mi trabajo era mucho más dispendioso. Acuérdense que no había ni celulares, ni WhatsApp, ni nada de eso. Era llamar a las personas, atravesar la ciudad para presentar un plan, sacar una pizarra y llevarla a una sala. Todo era mucho más lento. Hoy en día se puede bajar la profundidad 2 veces por semana. Voy a hacer una infidencia, pero pues Papo está creciendo de una manera espectacular. Me senté con Papo hace un par de meses, tal vez, y me dijo, ya, ¿qué hay que hacer? Como me dice, ¿qué hay que hacer? Que voy a hacer lo que sea por calificarme. Y yo le dije, mire, Papo, voy a decir pocas cosas, pero para que me haga caso. Ábrele a su gente 3 botones nomás. Primero mis 300, 100% de educación y 5 más. Y díganles a su gente que se enfoquen en 2 herramientas, la tabla de enfoque y el instructivo digital. Entre más variables le ponga usted a su discurso, entonces, de esa manera Hugo entiende un modelo de crecimiento, porque lo más importante, muchachos, es que la gente tenga un mapa para encontrar el tesoro. Tiene que haber un mapa, tiene que haber 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, después seguir el mapa. Y el mapa es, mira, vamos a construirlo de 3 en 3, vamos a hacerlo en tríos, primero mis 300, 100% de educación y 5 más. Y si Hugo se va con esa idea en la cabeza, yo le mostré el mapa del tesoro. ¿Ok? Porque muchas veces las personas creen que se trata de hablarle a la gente y motivarla y darle 1000 argumentos. Al que está desmotivado hay que motivarlo. Al que está motivado hay que dirigirlo. Muchas veces veo empresarios nuevos que no tienen dirección, no saben qué es lo que están construyendo, porque no les ha dado el mapa a su upline. Porque el upline no le dice, mira, esto es lo que vamos a construir. Entonces comienzan a construir racimos de uvas. Se llenan de muchos frontales, ¿ok? Y no se enfocan en apoyar las profundidades porque no tienen un mapa claro. ¿Ok? Fíjense lo interesante de este mapa. En el primer mes, si Hugo trae 3, si en el primer mes Hugo trae 3, pues Hugo ya está llegando al 9% y está ganando más de 1.600.000 pesos. Pero es que en el segundo mes ya está calificando al 15 y en el tercer mes ya está calificando a plata. ¿Va a ocurrirle? No lo sé. No es importante que le ocurra tal como lo estoy diciendo acá, pero eso lo mantiene con un aspiracional y lo mantiene enfocado en un objetivo. 3. Y cuando llegue una persona a su grupo, él le va a hablar de lo mismo. 3. Que están haciendo 300 puntos, que están conectados a la educación y que están trayendo... Cuando yo hablo de 5 más, es 5 más en el equipo, no son 5 frontales, son 5 más que vamos a traer a la organización. Ahora, el tercer punto con Hugo que tengo que hacer, ¿cuál es? Ay, Dios. El tercer paso con Hugo es decirle dónde está la información. Decirle dónde está la información.
¿Dónde está la información, Hugo? Para que tú puedas, con este mapa, alcanzar el resultado. Mira, la información, Hugo, está en el instructivo digital. Vamos a revisar juntos el instructivo digital. ¿Cómo crear volumen? Ahí dice paso número 1, paso número 2, paso número 3. ¿Se acuerdan del proceso? Que eso es fundamental. Entonces, paso número 1, tienes que tener una experiencia de marca, tienes que empezar a usar los productos y tienes que comprar tu primera caja. ¿Cuándo vas a comprar esa primera caja? ¿Ok? Ahí está la información. Y ahí en el instructivo digital también ustedes van a encontrar cómo me educo. Y entonces ahí le dices, mira, así te vas a educar, aquí está la aplicación 30D, aquí está la escuela 360, ¿ok? Aquí están estos links para los videos de productos. Y en la otra parte del instructivo digital habla de cómo me voy a educar, perdón, cómo me voy a expandir. Y ahí le habla exactamente de esto, de auspiciar sus primeros 3, de hacer una lista de nombres, en fin. Alguna vez yo hablaba con Jürgen Klarik, que muchos lo conocen, y me decía, yo veo que uno de los problemas que tiene mucha gente en la industria, porque él conoce la industria, es que hay mucha información regada. Y me dijo, harías muy bien si le crearas una casita de información, un sitio donde siempre la gente al llegar encuentra lo que necesita. El instructivo digital es la casita donde está la información. Es el proceso que la persona sigue y le permite avanzar en línea recta. ¿Ok? Entonces, tercer paso, Hugo, vamos a revisar el instructivo digital, que es decir dónde está la información. Paso número 4. Es que está fallando esto. Paso número 4. ¿Qué va a hacer con Hugo? Lo voy a acompañar. Créame que mi letra no es tan fea. Lo que pasa es que creo que se me está descargando la tableta. Acompañarlo para que él me vea hacer las cosas. Perdón. Aló. ¿Qué pasó? No, estoy aquí en la reunión. ¿De acuerdo? Entonces, acompañarlo. Acompañarlo significa, lo hago contigo, lo hago para ti, después lo hacemos juntos, después te veo hacerlo y después lo haces solo. Acompañarlo. Las personas aprendemos las cosas viendo hacer o haciéndolas nosotros mismos. Puedes acompañarlo a dar planes, pero no puedes dar todos los planes. Tienes que acompañarlo a hacer talleres de inicio, pero no puedes hacer todos los talleres de inicio. Tienes que acompañarlo a trabajar el negocio, lo que haya que hacer, contactar, invitar, dar el plan. Tienes que acompañarlo, pero no puedes hacerlo todo el tiempo. La primera vez lo hago por ti. La segunda vez lo hacemos juntos. La tercera vez te debo hacerlo. La cuarta vez ya lo haces solo. Acompañar las personas. El quinto paso es soltar el resultado. ¿Qué es soltar el resultado? Es enviarlo a que con una meta trabaje su negocio. Esto significa confiar en él. Esto significa decirle, yo creo en que tú también lo puedes hacer. ¿Va a fracasar? Sí va a fracasar. ¿Va a tener momentos en que las cosas no le salen? Indudablemente. Eso es como cuando un hijo se va a ir de la casa. Tú le enseñas lo básico, pero se le va a quemar el arroz, seguramente se le va a quemar el arroz. A mí se me quemó el arroz cuando fui a la casa. Seguramente voy a cometer errores, claro que los cometí todos, pero eso es lo inevitable. Pero lo cierto es que no podemos quedarnos al lado de los papás toda la vida para evitar fracasar. Lo cierto es que yo tengo que enviarlo para que él salga y haga, y tengo que confiar en él y soltar el resultado. Él va a fracasar las suficientes veces hasta que ya aprenda a través de la práctica qué le funciona y qué no le funciona. ¿Lo voy a ver algún día frustrado? Sí, pero es inevitable el proceso. No lo puedes acompañar para evitarle el dolor. No puedes estar encima de él para asegurarte que todo le salga bien. No es posible. Debe pasar por el proceso. Si realmente va a hacer este negocio, va a superar ese proceso. Si no pasa ese proceso, no iba a ser diamante. No tiene el ímpetu para llegar a diamante.
y tú no puedes calificar a nadie diamante, tú no puedes llevar a nadie ni siquiera platino, tú puedes llevarlo al 21 si trabajas la profundidad, pero los 4.000 laterales le toca construirlos a él. Es la verdad del negocio. Entonces el cuarto paso es acompañar, el quinto paso es soltar el resultado. Y el sexto paso es buscar a alguien más en la profundidad para hacer lo mismo. El quinto paso es suelto el resultado. El sexto paso es busco a Paco en la profundidad, le toco la puerta, le muestro el mapa, le digo dónde está la información, lo acompaño en el proceso, suelto el resultado y busco a alguien en la profundidad para tocar la puerta, mostrar el mapa, decirle dónde está la información, acompañarlo en el proceso, soltar el resultado y buscar a alguien más en la profundidad. Cuando tú haces estos 6 pasos, realmente vienes, tú vas a dejar en el camino un grupo de personas empoderados y vas a encontrar la pepita de oro que va a comenzar a hacer lo mismo en 2 líneas adicionales, va a empezar a tocar puertas, va a empezar a mostrar el mapa, va a decirle a la gente dónde está la información, va a acompañarlos en el proceso, va a soltar el resultado, va a buscar a alguien más en profundidad y esos serán tus próximos esmeraldas. Porque el que haga eso en 2 líneas adicionales a la que tú estás trabajando, pues finalmente tiene 3 líneas que están creciendo que lo van a llevar a calificar esmeralda. Si tú haces bien el trabajo a profundidad, tú garantizas el 33% de la calificación de esmeralda de toda la línea, de toda la línea. Y lo más interesante es que no solamente les garantizas el 33% de la calificación de esmeralda, sino que le estás dando el ejemplo para que las pepitas de oro que dijo Sergio Rivera lo comiencen a hacer en 2 líneas adicionales y cuando menos te des cuenta, van a empezar a romper platinos en líneas donde tú nunca viste un solo plan producto del ejemplo que esas pepitas de oro, los constructores, están haciendo en la profundidad. Ese es el negocio de Amway que te permite vivir toda la vida de esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Se acabó el tiempo. ¿Qué es importantísimo para terminar? Frecuencia. Frecuencia. ¿Frecuencia de qué? De impactos diarios. 5 impactos diarios. ¿Qué es un impacto? Cuando hago una llamada, cuando mando un guión, cuando me siento a dar un plan o cuando hago un despegue con un nuevo, eso se llama un impacto. El negocio tiene muchas estrategias, hay muchas ideas, pero hay una cosa que siempre es común a todos, se llama trabajar. El que no trabaja no tiene resultados. Y el problema de muchos empresarios es que su frecuencia de trabajo es muy bajita. Si tú pretendes hacerte calificar de platino fundador este año o hacerte el Q9 para poder estar en el viaje de liderazgo de Xcaret, que tienes plazo hasta diciembre para calificar plata. Si tú pretendes ser plata en octubre, en noviembre o en diciembre, que es lo que yo haría en tu lugar, buscar esa calificación para ser platino fundador o buscar por lo menos la calificación del Q9 para estar en Xcaret, que todos los que están acá lo pueden hacer, tienes que trabajar más duro. ¿Y qué es trabajar más duro? 5 impactos diarios. Inicialmente son 5 llamadas, inicialmente son 5 tocadas de puertas, 5 planes o 5 guiones que mandaste, pero hay un día en que si tú haces 5 hoy, 5 mañana y 5 pasado mañana, pues de 15 contactos que hiciste ya tienes 5 planes que dar y esos 5 planes pues rápidamente empiezas a tocar la puerta de personas que ellos conocen para empezar a darles planes en profundidad y hay un día en que tu agenda está con 5 o 10 planes diarios y ahí es donde realmente el negocio comienza a crecer. Pero el que tiene una frecuencia de un plan a la semana o pretende crecer este negocio haciendo una llamada todos los días, pues te vamos a llamar ingenuo. Puedes hacerlo y puedes ganarte algún dinero moviendo productos, pero si quieres que yo te hable como embajador Corona y te diga cómo calificarte, tienes que ir mucho más allá de simplemente hacer un plan al día. Tienes que generar 5 impactos diarios. Segundo, siempre que des el plan, acuérdate, di la verdad. Da un plan claro en el que hables siempre los 3 aspectos, el volumen, el auspicio y la educación. Y ten la actitud de la mina de oro. El que se encuentra una mina de oro no le ruega a nadie
para que le ayude a sacar oro. El que tiene una mina de oro y ya vio el oro y quiere buscar ayuda para sacar oro, jamás le ruega a nadie. Tampoco quiero que seas arrogante, pero no quiero que seas sumiso. No quiero que tengas el prospecto del mes. No quiero que pases durante 30 días tratando de convencer a alguien de que se meta a Amway. Tú estás buscando a alguien que quiera y que crea lo mismo que tú tienes y los vas a encontrar. Ten la postura correcta, ten la actitud de la mina de oro y edifica correctamente a tu equipo de apoyo. Uno de los valores o de los activos más grandes que tienes en el negocio es tu equipo de apoyo. Si tú tienes la fortuna de que haya alguien en tu equipo de apoyo que está dando planes en la profundidad contigo y que te está acompañando, asegúrate de edificarlo para que cuando alguien escuche el plan, lo escuche sintiendo deseos de aprender porque lo está oyendo de un experto. Cuando tú edificas tu equipo de apoyo frente a los invitados, no solamente con palabras, sino con acciones, con buen trato, con trato fino, y realmente lo haces sentir a tu upline importante frente a los invitados, cuando tú generas ese ambiente, entonces las personas van a querer escuchar a tu upline y cuando él hable, van a valorar lo que él diga. Porque los seres humanos recibimos las cosas dependiendo de quién viene. De ti depende que las personas sientan que el que habla, que es tu upline, sea reconocido y valorado para que realmente lo escuchen con atención. Si tú no edificas a tu equipo de apoyo, ellos no te pueden ayudar a construir el negocio. Si tú no los posicionas frente a la gente, si tú no los sabes promover frente a los invitados, ellos no te pueden ayudar. Y eso pasa en el clic o en la junta de negocios, en el seminario, eso pasa en todos los momentos en el negocio. Acuérdate que finalmente tu upline, si tú vendes bien a tu upline, él puede hacer 1000 cosas por ti, pero si tú no lo edificas, él no puede hacer nada por tu negocio. Nada por tu negocio. Así que muchachos, son las 1 de la tarde. Yo creo que ha sido información suficiente para que verifiquen, para que salgan se sienten con sus líderes, con sus platinos y empiecen a ver de toda esta información que pueden verificar y aplicar inmediatamente en sus negocios. El próximo evento de Club de la Productividad 300 puntos de volumen que se va a hacer en el mes de octubre, perdón, en el mes de noviembre, para los que califiquen en octubre, va a ser con Fernando y Catalina Palacio. Yo les pedí a ellos, que hicieran que prepararan una certificación para volverte experto en Amway. Porque, miren, ustedes y yo somos orgullosamente empresarios Amway y además de eso, tenemos que posicionar no solamente el negocio, sino la corporación que nos respalda. Amway es una compañía muy grande, muy seria. Tiene cifras, tiene datos impactantes. Vuelvo a traer a colación a Jürgen porque, no sé, hoy surgió un día que estábamos pues en Andrés Carne de Res. Jürgen, para los que no los conocen, es un influencer, es un personaje que habla mucho sobre nuestra industria y es experto en neuromarketing y trabaja con muchas compañías que tienen que ver con marketing y con la industria nuestra. Y me decía algo que me dejó sonando, me dijo, ¿sabes qué, Carlos Eduardo? Yo creo que los empresarios Amway no aprovechan el activo más grande que tienen y es la data de la corporación. No hay nadie en el mundo, en la industria del network marketing, que tenga la data que tiene Amway, las cifras, que tenga los reconocimientos, que tiene los récords que tiene Amway. Si yo hiciera Amway, me dijo, yo me enfocaría en que la gente se enamorara de Amway, porque si la gente se enamora de Amway, todos los días va a salir a hablar de esto con orgullo. Y este evento que vamos a hacer con Fernando y Catalina es para eso, para que te enamores de Amway, para que tengas los datos, para que tengas confianza, para que te vuelvas experto en Amway y de esa manera puedas hablar con cualquier persona, sintiéndote orgulloso y aportando datos contundentes sobre lo que es el negocio Amway a nivel mundial y puedas de verdad elevar tus estándares y elevar tu visión y elevar tu autoestima a la hora de hablar del negocio Amway.
Muy bien. El instructivo digital, pídanlo a través de su equipo de apoyo. Todos los platinos tienen el instructivo digital y la tabla de enfoque también la tienen, así que solicítenla. Y les digo lo que les dije a Papa. Miren, muchachos, ustedes están jugando algo muy grande, porque estamos en el momento crítico del año fiscal. ¿Qué es el momento crítico del año fiscal? Pues que los que realmente se comprometan a hacer el trabajo bien hecho, en los próximos 3 meses pueden calificarse para Xcaret y pueden calificarse incluso platino fundador. Aquí hubo más de 500 computadores, había más de 1.200 personas conectadas que se llevaron información valiosísima, verificada, para llevar sus negocios a otro nivel. Yo sí espero que honren todo lo que hacen sus líderes, sus platinos, sus esmeraldas, teniendo una cosecha de platas en octubre, noviembre y diciembre fantástica. Sergio Rivera dijo, calificamos 450 platas y superiores en 4 años. Pues nosotros hemos logrado esos récords y lo vamos a hacer una vez más, porque Colombia es Colombia y porque ustedes tienen la información, tienen acompañándolos en el proceso. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, un abrazo muy grande y pues espero que todos los que estuvieron en este evento califiquen obviamente para el del siguiente mes y tengan muchas más personas haciendo parte de este club especial de 300 puntos. Un abrazo para todos.